Ya estamos aquí, buenas noches. El Ayuntamiento de Miranda se distancia del tono reivindicativo del alcalde de Burgos sobre el corredor atlántico. El portavoz socialista mirandés afirma que los intereses de la ciudad del Ebro están cubiertos y que Miranda no cumple los requisitos para ser considerada como un nodo de la red básica. No pretendemos hacer una guerra de la aprobación inicial del plan director, porque entendemos que los intereses de Miranda en concreto están cubiertos. Les contaremos también que el Centro Graciliano Urbaneja ha celebrado hoy 15º aniversario. Un encuentro sencillo que ha resaltado la labor que realizan cada día las 11 asociaciones que atienden a cerca de 2.000 usuarios. Vamos a seguir apostando, como no, por el Graciliano y vamos a seguir apostando también por las asociaciones. De hecho, yo creo que es fundamental el contar no solamente con medios y con recursos materiales como los que tenemos aquí, sino también con recursos económicos. Y una recomendación, las obras ganadoras de todas las ediciones del Premio AXA de Pintura de la Catedral de Burgos se exponen desde hoy en la Sala Valentín Palencia del Templo. 25 obras que recogen interpretaciones muy dispares de la catedral, pero todas ellas de un gran valor artístico. Todos los cuadros uno por uno tienen similar mérito. Todos han sido considerados por el jurado el mejor cuadro del año en el que han participado. Así es fácil ver la alta calidad artística de los 25 cuadros ganadores del concurso de pintura de un día mejor valorado en España. Les presento ya a quienes nos acompañan en nuestra mesa de actualidad. Por un lado, José Antonio López Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas tardes, bienvenido, bien hallado. A su lado se encuentra José María Calzada, ¿qué tal, Chema? Muy bien, muy buenas noches. ¿Todo bien, no? Sin novedad. Hoy además te habrá dado más gustito venir en bicicleta. Cada día, según avanza la primavera, sin duda, es mucho más agradable el paseo en Burgos, ¿no? Me recorro de punta a punta la ciudad y hoy estaba llena de gente, a pesar de las horas, y la verdad es que es bastante agradable, con la ciudad, los árboles en flor, ¿no? Está preciosa. Hemos tenido un día absolutamente veraniego, ¿eh? Da gusto. Efectivamente. Hoy se podía pasear tranquilamente y casi, no vamos a decir en mangas de camisa, pero casi. Les hay quienes están en mangas de camisa, ¿eh? Sí. Que son muy valientes, porque por las mañanas, ojito, ¿eh? No, por la mañana está, bueno, yo creo que está helando, hoy sí, no, pero ayer hubo buena escarcha y después lo que de nuevo creo que tenemos que echar en falta es el agua, ¿no? Porque nos vendría bien tener una primavera bastante más húmeda. Creo que lo digo todos los días que vengo, pero sería muy importante. Hombre, viendo lo que está pasando en Castellón, porque si ese territorio hubiera estado más húmedo, seguramente la tragedia del incendio no habría llegado a tanto. O sea que es muy importante lo que estás diciendo ahora, hablando en serio. Bueno, pues vamos a un cumpleaños, porque el Centro Graciliano Urbaneja ha celebrado hoy el acto por su 15º aniversario. Un encuentro sencillo que ha resaltado la labor que realizan cada día las 11 asociaciones que atienden a cerca de 2.000 usuarios. 15 años de servicio prestando asistencia, terapia y acompañamiento a los pacientes y sus familias con el único objetivo de mejorar su calidad de vida. Vamos a seguir apostando, como no, por el Graciliano y vamos a seguir apostando también por las asociaciones. De hecho, yo creo que es fundamental el contar no solamente con medios y con recursos materiales como los que tenemos aquí, sino también con recursos económicos, que al final es lo que hace que luego cada asociación pues vaya priorizando, ¿no?, sus necesidades. Por eso, bueno, empezamos con 56.000 euros, creo recordar, en 2019 y ahora estamos hablando ya de una partida de subvención que alcanza los 150.000. Y les contamos ahora que los padres con niños pequeños se enfrentan a menudo a emergencias difíciles de solventar si no tienen la información adecuada. Y es que conocer el protocolo a seguir ante determinadas situaciones de peligro puede ser determinante. Esto es lo que buscan en el Colegio La Salle con unas charlas formativas. Ahí ha estado Luis Ángel Rozas. Convulsiones febriles, atragantamientos, intoxicaciones o caídas son algunas de las situaciones complicadas a las que los padres se tienen que enfrentar cuando los niños son de corta edad. Saber cómo actuar, intervenir de forma correcta puede ser determinante para poder salvar una vida o al menos minimizar lesiones de cara al futuro. Ese es el objetivo de las charlas que durante estos días se están celebrando en el Colegio La Salle de Burgos, dirigidas a familias con niños de 0 a 6 años de edad. Esas pinceladas para que ellos sepan actuar y sepan qué es lo que tienen que hacer hasta que llegan esos servicios de emergencia. Están en una edad en la que
Los niños pues tienen que explorar, los niños empiezan a coger cierta autonomía, pero sin embargo todavía no son conscientes de los peligros, y es esa edad típica pues en la que te puedes encontrar con las situaciones más difíciles. Y ya se lo contamos ayer, la huelga de letrados judiciales ha tocado a su fin a cambio de un incremento mensual en sus nóminas de hasta 450 euros. José Antonio, te verás aliviado, ¿no?, dentro de tu faceta de abogado. Obviamente esto nos va a ayudar a los letrados, pero no solo a los letrados ni al resto de los operadores jurídicos, sino a los ciudadanos, que son los que verdaderamente acuden a los tribunales para que se vean sus intereses cuando las soluciones extrajudiciales, las soluciones amistosas no son posibles, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que ha existido una celebración de juicios bastante escasa, única y exclusivamente recursos mínimos, que venían a ser en aquellos supuestos que existían causas con preso, existían menores involucrados o incapaces, o en el ámbito laboral en aquellos juzgados en los que el secretario judicial ha decidido no realizar huelga, porque no ha sido tan mayoritaria como se nos hace ver desde las distintas asociaciones de secretarios judiciales, pero sí lo suficientemente fuerte como para poner palos en las ruedas de la justicia, sin entrar en la legitimidad o ilegitimidad de las reclamaciones efectuadas por los secretarios judiciales. Bueno, es que ha sido 10 semanas, ¿eh? Es que se dice pronto. Bueno, sin duda ha contribuido ya a ralentizar la lenta justicia que tenemos. Claro, ya de por sí ya lenta, claro. Con lo cual esta situación pues ha agravado la situación, y supongo que también costará mucho ponerse ahora otra vez al día en lo que es los juicios pendientes, ¿no? Y claro, la verdad es que es una muestra más posiblemente de las reivindicaciones que podamos tener como consecuencia un poco de la inflación. Aquí había unas promesas, ¿no?, en las que se han basado estas reivindicaciones ya de épocas anteriores por un incremento de competencias o de responsabilidades de estos secretarios judiciales, ¿no? Pero al final también yo creo que están aceleradas un poco por la rápida inflación, la alta inflación que estamos sufriendo, ¿no? Y que posiblemente pues, pase con otros sectores, que reivindiquen más retribución, ¿no?, para compensar esa pérdida de poder adquisitivo por la inflación. De todas formas, sí, no has terminado. Que decía que ayer estábamos aquí hablando, nuestra invitada era Blanca Subiñas, que es la jueza decana de menores de Burgos, y de alguna forma hablábamos de que esas reivindicaciones estaban dirigidas a aquellos que querían llegar al sueldo que tienen los jueces. Al 85% de sueldo de los jueces en la actualidad, y claro, que era un poco desmedido, ¿no?, porque no hacen las mismas funciones. Vamos a ver, es evidente que no hacen ni las mismas funciones, ni tienen la misma responsabilidad que tiene un juez, y yo esto lo desconozco porque no estoy dentro de lo que es la propia oficina judicial, pero sí hablando con determinados funcionarios pertenecientes al grupo de gestión y al grupo de tramitación, nos dicen que los siguientes van a ser ellos en la reclamación, porque parte de las competencias que dicen llevarse a cabo por los secretarios judiciales, estos las delegan en los cuerpos de gestión y de tramitación. Ahora no, o sea, ahora actualmente yo lo desconozco, pero sí que hubo tiempos, tiempo A, en los que en los distintos juzgados, en alguno de los juzgados de la provincia de Burgos, algún funcionario del cuerpo de gestión y de tramitación dictaba las sentencias. Después el juez entraba y ponía la guinda a la situación, pero eso es sabido. En este caso, incluso hablas con algún juez y te dice, pero están reclamando el 85% de lo que cobramos nosotros, pero si hay veces, no es la generalidad, que tengo que entrar yo a corregir parte de sus desaguisados como consecuencia de dictar determinadas resoluciones en las que es evidente que no han leído lo que se está pidiendo. Claro. Pero bueno, que eso no quita tan escrúpula como lo hacen los jueces, ¿no? Sí, efectivamente no. Pero eso no quita para que tengan cierta legitimación a la hora que lo reclaman, porque lo que están reclamando es el cumplimiento de un acuerdo al que se había llegado con el Gobierno 2 años que ha sido incumplido. Y sí que es cierto que se han visto alimentados en la huelga, pues
por ciertas declaraciones efectuadas por el secretario de Estado de Justicia, en el que, lejos de adoptar una posición conciliadora y dialogante, les amenazaba, pues bueno, ¿qué quieren en algún momento? Pues lo que vamos a hacer va a ser quitarles competencias. Bueno, también lo que decía el secretario de Estado es que, hombre, pues les hemos subido un 14% hace nada, que es lo que argumentaba el secretario de Estado. Sí. Muy breve, quizás no, que vamos, yo creo que ya alguno de los responsables sindicales ha puesto sobre la mesa las posibles reivindicaciones que otros cuerpos judiciales pueden hacer, concluida esa medida, ¿no? Con lo cual, el panorama que se presenta a la justicia después de esta paralización, si por desgracia surgiera algún otro tipo de paralización, sería la verdad que bastante preocupante. Bien, pues contigo me quedo, Chema, porque hablamos de la reforma de las pensiones ahora, un asunto que ya tratamos ampliamente aquí el jueves pasado con la abogada Teresa Temiño, y es que la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha dicho que esta reforma destruirá, ojo, 33.000 empleos hasta 2026. Eso es lo que ha analizado la AIREF, ¿no? Lo que ha puesto blanco sobre negro. Que antes presidía el ministro Escrivá de la actualidad. Sí. Fue el fundador. Y que no lo ha criticado directamente el informe, tampoco él, ¿eh? No lo ha criticado directamente. La verdad es que las pensiones, uno de los grandes, yo creo que la sostenibilidad de las pensiones es uno de los grandes problemas y retos que tenemos en este país, ¿no? Sobre todo si, como ha pasado estos últimos años, les indiciamos a la inflación, ¿no? Les incrementamos con la inflación, genera un gasto que va a ser muy difícil de soportar. La reforma que en principio se planteaba para tratar de contener de alguna forma el gasto no lo hace. Lo que hace es incrementar ingresos que además lo carga básicamente en la parte empresarial, incrementando cotizaciones sobre todo de los salarios más altos, y esto supone un problema también para las empresas de competitividad, ¿no? El cuantificar cuántos empleos se puedan perder o no, pero si incrementamos costes laborales se pierde competitividad, si perdemos competitividad perdemos actividad económica, y si perdemos actividad económica perdemos empleo. Eso es innegable. Cuantificarlo, pues es muy complejo, pero hemos subido salarios mínimos, ¿no? Ahora subimos costes laborales vía pensiones, y lo hace bastante, hace que a las empresas se les añada carga adicional, y lógicamente pues esto va a repercutir en el empleo. Lo complejo es cuantificarlo. La AIREF lo ha puesto en 33.000 empleos. Bueno, eso posiblemente sea subjetivo, sea bastante relativo, difícil de estimar, ¿no? Y bueno, en este tema también de las pensiones, yo creo que es que al final no somos conscientes de la carga que se soporta en general por todo el sistema con cargo a las pensiones, porque las empresas están pagando una media de 1/3 del salario, más o menos supone un 33% de los costes laborales que tienen de media por cada trabajador, ¿no? Yo a veces pienso que sería bueno que ese dinero nos lo ingresaran los trabajadores y nosotros lo tuviéramos que pagar a la Seguridad Social para saber realmente el coste que eso tiene. Y seamos mucho más conscientes, porque somos muy reivindicativos y todos tenemos muy derechos, y creo que muy merecidamente, pero a veces no somos conscientes del coste que eso supone para el conjunto de la economía. Totalmente de acuerdo, por eso está muy bien que ahora en las nóminas te venga la coletilla abajo, total a cargo de la empresa, el bruto absoluto, ¿no? Pero ¿no crees, Chema, que vamos un poco hacia atrás? Es decir, si queremos garantizar el sistema de las pensiones, la fórmula más lógica es crear más empleo para que haya más cotizantes, más contribuyentes, y no cargar más a las empresas para que ese aumento del empleo se reduzca. El problema es que parte un poco también de la visión que tenemos cada uno de la economía, ¿no? Entonces, ahora mismo, y yo creo que en general en todas las fuerzas de izquierda, hay una concepción del Estado como que no tiene límite en cuanto al gasto, ¿no? Y que los recursos, son infinitos. Y al final, cuando generamos desequilibrios económicos, de alguna forma la economía rompe sus costuras y trata de buscar un equilibrio. Y en este caso, incrementando gasto público, porque lo estamos haciendo, claro, es muy fácil decir, si se nos reclama que menos a la gente mayor, desde luego, yo no le niego, tiene todos los derechos del mundo, pero ¿podemos soportarlo? ¿Podemos incrementar todas las pensiones, incluidas las más altas, un 8,5%? ¿Lo es soportable para el sistema? ¿Cómo lo vamos a pagar? Porque ni siquiera dentro del estudio de la AIREF hay una cosa que es muy importante, no solo este tema, sino lo que está muy claro
es que el nuevo sistema incrementa el gasto mucho más que lo que van a incrementar los ingresos. No solamente perdemos competitividad en las empresas, sino que además vamos a incrementar gasto público, que lo estima que en el año 50 se puede disparar a un 180 y tantos %. Y claro, este problema al final, este gasto público, poco a poco se traslada a la economía en forma de más liquidez e inflación, y al final la inflación actúa también como un corrector de los desmanes que comete un poco el Estado en el exceso de gasto público. Claro. Así que tenemos la deuda pública tan elevada. Y tenemos la deuda pública tan elevada y la pagamos con inflación. Efectivamente. José Antonio. Yo poco o nada tengo que añadir a lo que ha dicho José María aquí. Es evidente que parece ser que, como él dice, en los grupos de izquierda el dinero crece y sale de los árboles. Esa es la impresión que dan. Lo digo así para que el común de los que nos están viendo lo entiendan, pero vamos, existe una serie de límites a la hora de efectuar el gasto. Esto es como una economía familiar. Si gastas más de lo que ingresas, tarde o temprano vas a tener problemas, y esos problemas en este caso lo que están tratando de hacerlo es diferirlos pro futuro, para que las siguientes generaciones sean las que paganas de realmente todo lo que está sucediendo. Y perdona, que Europa ha hecho la vista gorda ahora por el tema de la pandemia, pero luego esto se sí, regula también a nivel europeo, nos dan un toque de atención, pero ya. Sí, claro. Mira, a Italia hoy mismo le han congelado 19.000 millones de euros de los fondos Next Generation, porque no han cumplido, o dicen que no han cumplido los criterios y los requisitos exigidos desde la Unión Europea, con lo cual, si no se cumplen, es evidente que Europa va a sancionar. Yo aquí en esto, bueno, sí que la reforma se ha pactado con la Unión Europea precisamente para poder seguir percibiendo los fondos de Next Generation, ¿no? Pero en lo que sí te quería puntualizar un poquito, si te importa, esto no, en el fondo el Estado no es una economía familiar, tiene que tratar de conseguir un equilibrio presupuestario, pero no tiene por qué ser todos los años. Yo entiendo que una situación de pandémica, una situación de crisis como la del año de los 2008, el Estado, haga un esfuerzo por tratar de equilibrar la situación económica y haga un gasto adicional, pero cuando volvemos a una situación que se empieza a normalizar, tenemos que ser también muy rigurosos y tratar de controlar esos gastos para generar una reserva que en otras situaciones, porque la economía ha sido cíclica, lo seguirá siendo cíclica, y el Estado, cuando las situaciones vienen complejas, tiene que hacer un esfuerzo por el gasto, y no me parece mal que lo haga, pero lo que tiene que de alguna forma actuar de una forma contracíclica. Cuando la economía se contrae, el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante en gasto y generar, bueno, pues si se genera un déficit, a mí no parece grave, pero cuando la situación se empieza a normalizar, el Estado tiene que hacer un esfuerzo por tratar de recuperar ese exceso de gasto, tratar de equilibrar las cuentas y tratar de reducir ese exceso de deuda. Sí, pero eso es lo que pasa, por ejemplo, he puesto el ejemplo de la economía familiar, pues cuando surgen imprevistos que te obligan a gastar más de lo que tenías previsto, a endeudarte más de lo que tenías previsto. Por ejemplo, los estudios de uno de los hijos que quiere ir a determinada universidad, por poner un ejemplo. Pero es que una familia que haga eso al final les embargan el sueldo, pero al Estado no, el Estado siempre tiene ahí dinero para atender las cosas. No es todo correcto, pero bueno. Teóricamente el Banco Central Europeo, que es el que emite la moneda, es independiente y exige, para poder facilitar fondos al Estado, no una contraprestación vía deuda. Realmente lo que hace es comprar la deuda. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? A través de entidades financieras. No hay una emisión directa, pero al final sí que es exceso, y además ahora mismo estamos en una unión monetaria, con lo cual el exceso de liquidez, que es lo que puede generar inflación, es del conjunto de las economías que forman la unión monetaria, con lo cual nos permite ser un poco más flexibles a algunos países, pero claro, supongo que los que sufren también nuestros excesos, alguna vez pues igual no les sienta muy bien y nos ponen un poco en orden. Acordaros cuando tuvimos en nuestra cabeza lo de prima de riesgo todos los días, que precisamente lo que hacía subir o bajar el precio del dinero, ¿no? Cuando ibas a comprar deuda pública, me acuerdo, estaba Zapatero de presidente y llegó a unos niveles altísimos.
Sí, bueno, eso fue justo en la crisis de 2008, ¿no? Sí. En que se pensaba que el euro podía quebrar, ¿no? Hasta que salió Draghi con su famosa frase que iba a hacer todo lo que fuera necesario y dijo, y créanme que va a ser suficiente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces controló. Y ahora hay otra medida que para evitar un poco lo que se llama las medidas antifragmentación. El Banco Central Europeo está comprando deuda de todos los países de forma más o menos proporcional al peso de sus economías, pero últimamente se adoptó unas medidas que le llaman una política antifragmentación para evitar que los mercados, porque ya ha habido problemas con la deuda italiana, ¿no? En estos años de atrás, cuando han empezado a subir los tipos de interés, que se ha elevado excesivamente, y las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo es aquellos países que tienen una prima para evitar que se dispare, está adquiriendo deuda prioritariamente de estos países, y los beneficiados de esta política antifragmentación estamos siendo Italia y España en menor medida. Bien, pues vamos a otro asunto también muy importante, porque el Ayuntamiento de Miranda de Ebro se distancia del tono reivindicativo que ha tenido el alcalde de Burgos en cuanto al corredor atlántico. El portavoz socialista mirandés afirma que los intereses de la ciudad del Ebro están cubiertos y que Miranda no cumple los requisitos para ser considerada como un nodo de la red básica. Sobre todo al norte de África. El equipo de gobierno mirandés no considera un agravio que Miranda ni Burgos sean un mero lugar de paso dentro del corredor atlántico. No pretendemos hacer una guerra de la aprobación inicial del plan director, porque entendemos que los intereses de Miranda en concreto están cubiertos. Recalca que dentro del corredor se consideran nudos logísticos básicos a los puntos situados en lugares de eje y cruce entre distintas líneas o aquellos que tengan un transbordo anual de mercancías de 800.000 toneladas. Añade, esa es la diferencia con respecto a Valladolid o León. Burgos está en la línea, está en el corredor atlántico, pero no tiene otras conexiones que le conviertan en ramal que cruza distintas líneas de transporte. En este sentido, cree que el corredor va a ser importante para Miranda en la consolidación del trabajo de los talleres de Renfe, del centro de mando, de la terminal de contenedores y del centro de competencias digitales. Miranda está en el corredor atlántico y estos cuatro vectores que he comentado, pues pueden servir para la mejora de las infraestructuras del trabajo y de los puestos de trabajo que se consoliden en Miranda. Eso sí, apoyan la reivindicación de Burgos por el tren directo. Esas conexiones, muy probablemente, el destino que tendrán será Francia, será Europa, y por lo tanto tendrán que ir por Irún y pasarán por Miranda. El PSOE de Miranda no carga contra el Gobierno central en el tema del corredor, al contrario que la oposición y que sus compañeros de filas de la capital burgalesa. Pues ya lo han escuchado, vamos, que se conforman, con tal de no ponerse de frente a Pedro Sánchez. No sé qué opinarán los ciudadanos mirandeses de esto. José Antonio. Me extraña Miguel Ángel Adrián porque es una persona combativa. Totalmente de acuerdo. Es compañero mío de profesión y yo le he visto luchar por los intereses al menos de los abogados de Miranda. Pero al hilo de yo no me creo que la justificación sea que Burgos no es un ramal que cruza distintas líneas, como me ha parecido entender. Claro, depende por dónde se tiren esas líneas, es evidente, pero si Burgos, que es un centro logístico de primer orden, como así consta acreditado en los distintos polígonos industriales que tenemos, con la potencia industrial que tiene Burgos, que es la capital industrial de Castilla y León, se nos ningunea de esta forma y manera. Se nos dice por Miguel Ángel Adrián que se tiene que apostar por el tren directo, cosa que yo comparto, pero es que todavía estamos esperando los 11 millones de euros que prometió la ministra para sacar la veteadora y recuperar o empezar a recuperar esa línea. Lo hizo en campaña electoral el año pasado en las elecciones autonómicas y ni se ha visto reflejado en los presupuestos del año pasado ni se ha visto reflejado en los presupuestos de este año, con lo cual entiendo que poco podemos creer o esperar de la actual situación en el Gobierno central respecto al corredor atlántico. Es cierto que su posicionamiento en el corredor atlántico respecto al de Burgos es diferente, sí, pero igual había gente que esperaba un poco más de ambición por parte del consistorio mirandés en este caso. Es obvio, además fue la propia ministra la que en Miranda de Ebro prometió toda esta serie de cosas que a la postre se han demostrado como que eran simplemente fuegos de artificio en campaña electoral. José María. Bueno, yo creo que toda la provincia de Burgos
En toda la provincia de Burgos tenemos un problema económico grave porque estamos creciendo, sobre todo a partir de la crisis de 2009, por debajo de la media nacional, ¿no? Y esto nos resta muchas posibilidades de cara a medio y largo plazo. Y creo que la ciudad de Burgos, Miranda, Aranda, deben pelear, principalmente como los centros industriales de nuestra provincia, por todas las oportunidades que tengan para generar crecimiento económico, favorecer empleo y crecimiento poblacional. Incluso la ciudad de Burgos, bueno, en general toda la de Castilla y León están perdiendo población desde el año 2009, unas en mayor medida que otras. Burgos no es de las peores, pero eso es muy indicativo de que no estamos creciendo lo suficiente ni siquiera para mantener la población que tenemos en los centros urbanos, no digo ya el resto de la provincia. Y creo que cualquier oportunidad que tengamos para generar actividad económica, Burgos y el resto de los centros industriales de Burgos están obligados a pelear por ello. Y yo creo que en ese marco lo tenemos que vamos a encuadrar cualquier tipo de reivindicación, y lógicamente la logística es una oportunidad importante para Burgos, y creo que en este caso la posición de nuestro alcalde es de alabar el de toda la oposición, que han votado unánimemente que vamos por conseguir que sea punto básico de esta red ferroviaria, y creo que junto con todas las fuerzas sociales, sindicatos, empresarios, se debe de hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir este objetivo, al menos para la capital, ¿no? La diferencia con otras situaciones o otras ocasiones es que quizás la ciudadanía de a pie pues no estábamos tan al día, ¿no?, de las cosas, y esto realmente sigue calado de forma importante en los burgaleses. Bueno, porque hemos visto una unanimidad dentro de los políticos, que sí que criticaría un poco estos días que han estado quién tiene más culpa que quién. Sí. Eso la verdad es que aquí sobra. Aquí en este caso sabes que estamos de acuerdo, y que creo que ha habido una posición valiente, sobre todo por parte del alcalde, que es el que en una situación más comprometida estaba. Creo que bueno, pues hay que aprovecharlo para conjunto la ciudadanía, tomar todas las iniciativas posibles de cara a que esto salga adelante, ¿no? A que salga adelante por el futuro de nuestra ciudad, porque la verdad es que es muy complejo para una ciudad de Burgos, por mucho peso industrial que tenga, con la competencia que tiene cercana de Madrid, y que en el fondo es una ciudad mediana, el conseguir nuevas instalaciones de empresas, ¿no? Y un nodo logístico de peso, siendo un centro básico de la red ferroviaria, sin duda va a ayudar de forma significativa a ello. José Antonio, por alusiones también tienes que hablar veremos lo que del y tú más entre partidos. Obviamente el y tú más entre partidos obviamente es algo que siempre se ha hecho, y quien tiene que luchar por ello primeramente tiene que ser la cabeza visible de la ciudad, que es el señor alcalde, como en otras ocasiones ha tocado a otras personas y han recibido esas críticas, más o menos injustificadamente, pero siendo el cabeza visible es el que tiene que recibir las críticas. La lucha por el tren directo es un tema perentorio, perenne, y que se viene luchando en esta ciudad desde hace tiempo. Veremos a ver lo que se nos explica hoy en el Senado por parte de la señora ministra Raquel Sánchez, que compareció hoy en el Senado a dar las oportunas explicaciones, y que será interpelado por los senadores de Burgos. Perfecto. ¿Esperas tú solucionar algo ahí? Pues espero, cuando menos, que sea una comparecencia algo más decente que la del propio presidente del Gobierno el día de la moción de censura, cuando le decían peras tengo, manzanas traigo. Bueno, estuvo también, creo que fue el viernes pasado, la ministra de Economía en Burgos, en la universidad, que dio una conferencia. ¿Sí? ¿El viernes? Sí. El viernes, ¿no? Y también se la preguntó sobre este tema, ¿no? Además, bueno, por una compañera, se preguntó otro tema más global, pero por una compañera insistentemente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que se desentendió un poquito de la cuestión, ¿no? Diciendo que es una cuestión de Europa, lo cual, bueno, pues sabemos que se habrá negociado lógicamente con los responsables de nuestro gobierno, ¿no? Es una forma de eludir una responsabilidad que creo que no es muy oportuna. Y bueno, yo creo que el tema del ferrocarril también es una de mis obsesiones, sobre todo como transporte ferrocarril, del ferrocarril, sobre todo como transporte de mercancías, porque estamos desarrollando mucho lo que es el AVE, el tren de alta velocidad, pero
geografía tan extensa como la española, en una comunidad que tiene los centros poblacionales bastante dispersos, creo que el transporte por mercancías aumentaría mucho la eficiencia de nuestra economía y la competitividad de nuestra economía. Y sin embargo, no sé por qué está relativamente abandonado, ¿no? Y en nuestro caso, en el caso de la provincia, el tren directo creo que es muy importante, tanto como lo que puede ser el punto básico en Burgos. El conseguir, sobre todo porque Aranda es una ciudad también con un desarrollo industrial muy importante, tiene un peso industrial que en términos relativos es mayor que incluso que el de Burgos, el de Aranda en términos relativos. Lógicamente Aranda tiene la producción que tiene, pero ahora mismo posiblemente se ha puesto a nivel poblacional de Miranda, y yo soy de partido de una situación muy inferior, creo que también ha ayudado por otros factores, como puede ser el tema de la ribera, y tiene una industria potente que le vendría fenomenal tener un enlace directo con Madrid, y creo que eso para Burgos, para Aranda, es una reivindicación prioritaria, y tener nodos que permitan con facilidad el cargar, descargar cualquier tipo de mercancía, que no lo tenemos en ninguna estaciones, ¿no? Y desarrollar una red de mercancías seria que permita evitar todo el tráfico que tenemos de camiones por nuestras carreteras, que se estacionan mayoritariamente por carretera, lo cual es poco eficiente, porque es muy costoso. Y antieconómico. Claro, porque es costoso, disminuye también la competitividad de nuestras empresas, y tenemos que priorizar una red de transporte ferroviario de mercancías. Y esto, permitidme, ya que hablamos de infraestructuras, que Meta de Rondón, algo que nos hemos enterado esta mañana gracias al Diario de Burgos, que la A12 tiene que ir a revisión, utiliza ese término de ir a revisión, porque los tramos centrales están desfasados y también debe actualizarse, así que todo se ralentiza. Por este y por todos estos motivos, pues la primera semana de mayo saldremos cientos de miles de burgaleses a la calle a decir hasta aquí hemos llegado, que es lo que más estoy repitiendo últimamente en este programa, siento ser cansino, porque me sale de dentro. Por cierto, vamos a felicitar a un compañero nuestro de Mesa de Actualidad, porque el Gobierno de la Nación ha nombrado, entre otros, a nuestro exalcalde, Juan Carlos Aparicio, como miembro del Consejo de Estado. Este es un órgano que es consultivo, no vinculante, que está compuesto por diferentes personas que han tenido responsabilidades en política, presidentes, expresidentes, ministros, exministros y demás, y nuestro Burgales es uno de ellos. Ellos se reúnen o son convocados para que desde la máxima objetividad emitan un dictamen sobre lo que se les ha consultado, que suele tener relación o afectar a la ciudadanía. José Antonio. Pues me alegro normalmente por una persona tan capaz como Juan Carlos Aparicio. Ya lo demostró en el Ministerio de Trabajo, ya lo hemos como ministro y como secretario de Estado de Seguridad Social. Yo creo que es un acierto su nombramiento, y es la guinda a una carrera dilatada en el ámbito político y de servicio a los ciudadanos. Mañana le daremos aquí en directo la enhorabuena, porque vendrá a nuestra mesa de actualidad, pero también esto nos sirve para, Chema, conocer un poquito más el Consejo de Estado y ver cómo se busca diferentes perfiles para un mismo tema, y que con la máxima objetividad se llega a un buen fin. Bueno, el Consejo de Estado es importante en muchos dictámenes, ¿no?, sobre actuaciones previas del Estado, ¿no?, y que tenga personas tan capacitadas como lo demuestra nuestro exalcalde, ¿no?, aquí cada semana, cada 15 días en estas tertulias. No solamente es que por la trayectoria que tiene, sino que cada día que participa, pues los oyentes pueden ver la capacidad que tiene Aparicio en cualquier tema para poder emitir juicios con mucho fundamento. Bien, pues vamos a un asunto que no nos gusta mucho, pero tenemos que hacerlo. No pintan bien las cosas para la capital burgalesa esta Semana Santa en cuanto a limpieza, porque Urbaser sigue sin llegar a un acuerdo con los trabajadores. En 4 días dará comienzo la huelga. Hablamos de ello con el portavoz de los trabajadores. Está con nosotros Gilberto Zamora. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias por atendernos, estuviste aquí físicamente hace unos días. Las consecuencias de la movilizaciones que habéis tenido hasta ahora han sido nefastas, porque no habéis conseguido nada. Vuestras pretensiones de que fuera el ayuntamiento quien ayudara a esta paz social tampoco se han visto cumplidas. Lamentablemente, por el ayuntamiento no hemos tenido ningún acercamiento, y como la empresa tampoco. El día de ayer la empresa nos trae el calendario, nos trae los servicios mínimos para, palabras textuales, para las primeras 3 semanas.
Para la primera semana un 86% y para la semana siguiente es un 88%. Lógicamente que no hemos llegado a ningún acuerdo y es el ayuntamiento el que tiene que decidir cuál va a ser el porcentaje de los servicios mínimos. Entonces, Gilberto, me estoy dando cuenta de que ya directamente se está hablando de cuántos vais a trabajar y cuántos no, olvidando que tengáis alguna noticia buena por sorpresa a nivel de vuestras reivindicaciones por parte de la compañía. Ahora directamente ya estáis negociando los servicios mínimos. ¿Vamos a la huelga sí o sí? Ayer era una buena oportunidad que la empresa ha tenido para que nos presente una propuesta de subidas salariales, pero sin embargo no era eso. Simplemente estamos esperando, nosotros, el comité de empresa, está esperando que la empresa nos presente una subida en condiciones que pueda compensar la pérdida del poder adquisitivo de estos últimos años. Pero sin embargo, no ha llegado eso. Nosotros seguimos con nuestras manifestaciones. Hoy ha sido una manifestación más frente a las oficinas de Urbacer y el día jueves frente al ayuntamiento. A ver si por fin se digna en involucrarse en este tema. También que quisiera agradecer a ciertos políticos que se han involucrado en la problemática que estamos sufriendo. Y por ende, y también queremos pedir disculpas a la población en general de la problemática, de los problemas que puedan surgir a partir del día 2 de abril, a partir de las 10 de la noche, donde iniciamos oficialmente la huelga, porque es el primer turno del turno de noche. Gilberto, tú decías efectivamente que la empresa pedía servicios mínimos del 88%, vosotros del 50%, pero realmente quien va a tener que establecer esos servicios mínimos no sois vosotros ni la empresa, es el Ayuntamiento de Burgos. Y el Ayuntamiento de Burgos es parte interesada de que no vayáis a la huelga o de que salgáis la mayor parte posible a la calle a trabajar. Seguramente ahí nos daremos cuenta del lado de quién estará del lado de quién está el ayuntamiento, si del lado de los trabajadores o del lado de la empresa. Sabemos que el ayuntamiento es parte de esto. Entonces, el ayuntamiento tiene en sus manos la responsabilidad de parar esto, o nosotros continuaremos con nuestras reivindicaciones. Pues si ya había ciertas quejas de ciertos vecinos en algunas partes de Burgos, no en todas, en algunas partes de Burgos, en cuanto a la situación de lo que es la recogida de residuos o de limpieza, añadiendo una huelga de este calibre, ¿en qué vamos a convertir la Semana Santa como espejo o como escaparate al turista que nos visite esos días? Esto todavía se puede parar. Esperaremos que la empresa nos llame estos días y nos ofrezca una subida en condiciones para que se pueda detener esto. Por eso de antemano pero si se da la huelga, nosotros estamos pidiendo disculpas, pedimos disculpas a toda la población y creo que nos entiende, y creo que la población nos entiende que esta pérdida de poder adquisitivo de los 3 últimos años, a todos los sectores, a los políticos, a todas las empresas, han tenido un incremento salarial. Somos los únicos que no hemos tenido desde el año 2021. Y nosotros no estamos pidiendo este año 2021 a Urbacer, porque Urbacer se hizo cargo en 2022. Achacamos este problema desde el 2022, de abril de 2022. Es una pérdida de poder adquisitivo del 2022 del 5,7% y este año, enero-febrero, ya estamos con el 6,1%. Es su responsabilidad de Urbacer hacerse cargo de esto y por ende el ayuntamiento. No podemos seguir así. Está en ambas manos, las manos del ayuntamiento y de la empresa, que se pare esto. Nosotros vamos a continuar con nuestras reivindicaciones y si nada lo remedia, pues el día 2 a las 10 de la noche empezaremos con la huelga. Gilberto, aguántame solamente un minuto, no te vayas, porque quiero compartir ese tema también con los contertulios en la mesa. Les quiero preguntar si piensan, en tu caso, José María, que la empresa está tensando la cuerda hasta prácticamente la víspera para llegar a un acuerdo, que es una táctica que se suele llevar a cabo en muchas ocasiones, muchos conflictos similares. Bueno, desde luego no conozco cuál es la posición de la empresa, ¿no? Pero yo creo que ella tiene una situación que es compleja de resolver, ¿eh? Ya han llegado a un extremo
en la cual me temo que la capacidad que tenga el ayuntamiento no sea excesiva, porque tiene un contrato a 10 años, es el segundo año del contrato y posiblemente tenga bastantes limitaciones en cuanto a poder. Además, este contrato se adjudicó a Urbaser no siendo la mejor oferta económica, sino una oferta económica que mejoraba el precio de licitación, pero no era excesivamente, con un descuento de aproximadamente el 10%. Y claro, se plantea, es una reivindicación más que es legítima en una situación de inflación, de alta inflación, y uno de los conflictos laborales que están surgiendo, y bueno, pues yo supongo que la empresa sí que intentará, pero no sé el margen que tiene cuando ha hecho una inversión importante en contenedores y no sé exactamente, no conozco las cuentas de la empresa, pero me resulta, yo creo que llegado a este tema, las posibilidades de negociación son bastante escasas. Gilberto, ¿estás de acuerdo con lo que dice nuestro economista? A ver, Urbaser es una empresa que es una multinacional que está en 23 o 25 países a nivel mundial. Si nosotros buscamos en Google los beneficios que ha tenido estos años atrás, es que son multimillonarios, pues que repartan un poco de esos beneficios que tienen en el extranjero o aquí en España, pues, y que compartan eso con nosotros. Quiero decir también que el ayuntamiento tiene mucha responsabilidad en esto, porque los técnicos del ayuntamiento, al hacer esto, han valorado en casi 200 millones este servicio a 10 años, pero sin embargo, Urbaser se presentó por 160, le han adjudicado a Urbaser por 160 millones de euros. ¿Quién paga los platos rotos? Los trabajadores, por rebajar estos precios. Pues es un problema que está ahí y que si el ayuntamiento no hace caso omiso a esto, pues la empresa de sus beneficios multimillonarios que tiene, pues que reparta. Pero ya sabes, Gilberto, que incurriría en una ilegalidad, una modificación del contrato por parte del ayuntamiento ahora mismo. Yo creo que pueden buscar fórmulas para solucionar esto. Fórmulas. No precisamente yendo a lo que dice en la ley del 9 del 2017, me parece que es, sí. Buscar fórmulas para compensar esta pérdida de poder adquisitivo. Eso se está haciendo en otros ayuntamientos y creo que está en sus manos dar solución a este problema que tenemos ahora mismo. Es que nosotros no vamos a quedarnos claramente con los brazos cruzados, es que nuestra hipoteca, la luz, el gas, es que ha subido exageradamente. Aquí, de ciertos productos se puede hablar que hay una inflación galopante, subida de 2 dígitos. Entonces, nosotros estamos asfixiados, estamos asfixiándonos con estas subidas de día a día. Eso no hace falta explicarlo más, Gilberto, porque nos pasa a muchos, ¿no? Y desde luego, cuanto más inferior o bajo es el sueldo, pues más todavía se nota. Gilberto Zamora, gracias como siempre, portavoz de los trabajadores de Urbaser. Ojalá haya un acuerdo, aunque sea in extremis, pero ojalá sea así, por el bien de todos. Y si no, seguimos hablando en los próximos días aquí en Noticias 8 edición noche. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por tu implicación en esto. Solo faltaría. Adiós. Aquí estamos. José Antonio. Yo desconozco cuál es el incremento de sueldo que Muchas gracias, compañero. Están pidiendo, si han ofertado, como se ha hecho en otros casos, un aplazamiento de ese incremento o diferir el incremento salarial en varios años, o si incluso ha intervenido el SERLA en la negociación del convenio colectivo, que yo creo que todo esto se desemboca a partir del momento en que se levantan de la mesa y no se puede llegar a un acuerdo respecto del convenio colectivo que se encontraba vencido. Desde luego pinta mal, desde luego tenemos un problema en ciernes y de muy difícil solución, pero claro, esto nace desde el mismo momento en que se procede a la adjudicación a una empresa con una baja, no voy a decir temeraria, pero casi temeraria.
casi temeraria. Bueno, la baja era casi de las menores que había, fue una baja de un 10%, un contrato de 190 millones fue una baja de poquito más del 10%, había otras empresas que ofertaron bajas incluso del 18%, ¿no? Pero los técnicos las desecharon porque consideraron que no eran factibles, ¿no? Pero claro, el problema es que tampoco en ese momento, a pesar de que no es muy lejano, porque fue en el 21 cuando se renovó este contrato, no se prevían los datos de inflación que hay ahora. Y posiblemente yo ahí en el tema legislativo estoy un poco, no lo conozco muy bien, qué posibilidades tiene el ayuntamiento. Como dice él, yo siempre pienso que los temas jurídicos son a veces suficientemente flexibles para que quepa cuando hay voluntad casi todo, ¿no? A veces. Bueno, pero es que sí que es cierto que está un poco encorsetado el hecho, tampoco se puede proceder a una modificación sustancial de ese contrato hasta que no pase X tiempo. Eso es lo que aquí nos ha contado a nosotros. Desconozco el contenido de ese contrato, yo desconozco el contenido del pliego y el contenido del contrato que posteriormente se plasmó. Para dar una opinión contrastada habría que leer ambas cosas. Desde luego las ofertas que ha hecho la empresa en una situación de inflación como la que tenemos pues no son muy generosas con los trabajadores, ¿no? Y después de estas empresas él reclamaba que bueno, pues Urbasel sí que es una multinacional muy importante que genera beneficios, pero trabajan por unidades de negocio y lo que no van a hacer es trasladar beneficios de otro tipo de negocio a esta contrata, ¿no? No lo hace ninguna multinacional. No lo hacen, no lo hace en ningún caso, entonces, bueno, pues es una reivindicación que no va a ser factible y que, bueno, creo que es un poco en ese sentido, un poco demagógica. Tienen derecho a esta reivindicación por los problemas de la inflación. Por supuesto. Sí, por supuesto. El ayuntamiento está bastante constreñido en cuantas posibilidades que tiene, me temo judicialmente, y bueno, pues va a ser un tema complejo de resolver. Bien, pues antes de finalizar, vamos con un asunto que también luchamos mucho en este espacio informativo, en este programa. A partir del próximo lunes, CaixaBank va a llegar con su oficina móvil a 46 municipios de la provincia en riesgo de exclusión financiera, dando servicio a casi 8.500 personas. Esta sucursal móvil cuenta con cajero automático y estará atendida por un empleado de la entidad. En ella se van a poder realizar todo tipo de operaciones bancarias y, ojo, tanto a clientes de la misma entidad como de otros bancos. Esta oficina móvil de CaixaBank comenzará a rodar el próximo lunes por 46 municipios de la provincia en riesgo de exclusión financiera, gracias a un acuerdo firmado entre la Diputación de Burgos y la entidad. Al menos 2 veces al mes van a ver este vehículo en su plaza mayor o donde se determine. Por tanto, ahora nos llega una fase de comunicación con los ayuntamientos para determinar pues, el horario, las rutas, etcétera. Esta sucursal móvil permitirá a los usuarios, sean o no clientes de CaixaBank, realizar las operaciones bancarias más habituales, como retirar efectivo, realizar ingresos o pagar recibos e impuestos. Es una oficina al uso, como cualquiera de las que tenemos a pie de calle. Va un empleado de CaixaBank en esta oficina, se puede hacer prácticamente todo tipo de operativa y además atendemos a clientes y no clientes. Dentro de esta colaboración también se ha acordado ampliar el servicio de cajeros automáticos en otros 14 municipios. 14 cajeros fijos en los que el convenio determina que la Diputación, la parte que nos toca, pues prestaremos asesoramiento a los municipios para culminar este proceso. Serán en dependencias municipales y bueno, pues la adecuación corre a cargo de los ayuntamientos y luego ya la instalación del cajero y el mantenimiento por parte de la Caixa. Esta oficina móvil recorrerá al mes unos 3.700 kilómetros para dar servicio a casi 8.500 personas. Pues menos mal que se les da esta opción a algunas de estas localidades con muy pocos vecinos que por cierto a nosotros nos han contado que para sacar dinero han tenido que hacerse una kilometrada y gastarse encima el dinero en combustible con lo caro que está para extraer efectivo y poder pagar algo en su pueblo, en sus tiendas o en sus bares. Pues Antonio. Desde luego es una medida que hay que agradecer a CaixaBank. Ahora me genera la Diputación es también, la Diputación sí, por supuesto Diputación que ha llegado al acuerdo con CaixaBank, pero bueno, desde luego va a facilitar mucho la vida a los habitantes de esos 46 municipios y de los otros 14 cajeros que han sido agraciados con esta política. Y
y tendrá su traslado incluso a la economía de cada uno de esos pueblos, porque como bien has dicho, van a poder gastar ese dinero en la localidad en la que residen y no van a tener que trasladarse tan a menudo como tenían que hacer a sacar ese dinero para volver a su propia... Sí, tienes razón, porque seguramente en esos sitios muchos solamente se podrá pagar en efectivo, porque cuando tiene internet tampoco tiene datáfono para pagar con tarjeta. O sea que, es verdad. Y cada vez hay más personas reacias a pagar con datáfono. Sí, pues... Y comercios que no admiten el pago con datáfono. Pues es el presente, ni siquiera es a medio plazo, ya es el presente. Bueno, ahora mismo ya los costes del datáfono son menores para las empresas, ¿no? Han bajado considerablemente. Esa no es la motivación de que haya determinados establecimientos que no quieren el pago con datáfono. Oye, en Madrid pagas un café con tarjeta o con el reloj. Yo te podría contar una anécdota que tuve en Venecia hace muchos años, que yo veía a la gente en la Plaza San Marcos pagar con tarjeta 4 cafés, y yo, iluso de mí, parecía Paco Martínez Soria con la gallina debajo del brazo cuando acudí allí. Claro, cuando entré en el local correspondiente a tomarme un café, lo entendí, porque tenían diferentes precios si te tomabas el café de pie en la terraza, si te lo tomabas sentado dentro del establecimiento, o si lo hacías en una terraza, incluso ya si tenías la música amenizándote el rato mientras tomas el café, pues el precio era sensiblemente diferente, que podía haber una variación pues de 80 euros. Claro. Bueno, mucha consumición, ¿eh? Bueno, 4 cafés a razón de 21 euros con la orquesta son 84 euros. Te mueves en unos ambientes maravillosos. No. Eso era para todos los turistas en general. Chema, que te hemos cortado. Una de las posiblemente de los aspectos más positivos de esta iniciativa sea el que con el cajero, ¿no?, con la furgoneta, vaya un empleado de la entidad, porque sin duda uno de los problemas que hay en estas localidades es un problema también de edad, ¿no?, y de uso de estos medios electrónicos, ¿no? Y bueno, yo creo que es bastante alabable esta iniciativa por parte de la Diputación, que la financia, por parte de los ayuntamientos, que posiblemente también les corresponda poner parte, ¿no? Y bueno, y que se haya comprometido a ello CaixaBank. También habría que decir que posiblemente tendrían que haber sido un poco más anteriormente moderados en el cierre de muchas de las oficinas que se están produciendo en toda la red, no solamente en la provincia, sino también en la capital. Y todas las entidades, da igual una que otra. Al final es una política que está... Lo que pasa es que quien más oficinas tiene es normal que se resientan más, ¿no? Lo que más cierre. Yo creo que no. Hay entidades que no han llevado esa política, ¿no? A veces las entidades más locales, más pequeñas, no han llevado esa política, ¿no? Han mantenido su actividad en todas las localidades, a pesar de que, bueno, igual han restringido a determinados días, ¿no? Pero han mantenido la oficina abierta. Muy poquitas, muy poquitas. Caja Rural creo que es de las pocas que en los pueblos y pueblos de cierta entidad han mantenido esa... Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Hoy ya han visto con José María Calzada y con José Antonio López Rodríguez. Muchísimas gracias. Hemos tratado muchos temas y muchos que se nos quedan sin tratar, ¿eh? Ya habéis visto, hemos tenido una noche maravillosa. Gracias a los dos, que descanséis hasta la próxima. Gracias a ti. Dos minutillos y venimos con todo el pronóstico del tiempo. Ya nos está esperando ahí Daniel Angulo, que nos lo cuenta ahora mismo. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para contarles que esta mañana se han entregado en Lerma los premios Zarcillo 2023, unos galardones en los que Castilla y León ha sido protagonista con 51 de oro y 77 de plata, además de 10 Gran Zarcillo de oro. De estos últimos días, los más valiosos, la denominación de origen más premiada ha sido la Ribera del Duero, con 5 y el resto se reparten entre Toro y Rueda. En total han participado en esta edición 1.451 etiquetas, de las que un tercio son internacionales. Cada vez se sabe más alrededor del mundo que los vinos de Castilla y León son unos vinos de calidad, son unos vinos con una relación calidad-precio magnífica, y eso es gracias al enorme trabajo que hacen todos ustedes.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy a primeras horas de la tarde hemos tenido un día veraniego. Daniel Angulo, buenas noches. Mañana, ¿a qué valores máximos podríamos llegar? Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy ya hemos tenido hasta calor a mediodía en las primeras horas de la tarde, a pesar del fresco de matinal. Todavía ha habido algunas escarchas y heladas por el sur y por la sierra al amanecer, aunque mucho más débiles que ayer. Y como digo, ya el calor se ha sentido a mediodía. Hemos alcanzado máximas de 20-21 grados en la mayor parte de la provincia. Mañana van a seguir subiendo las temperaturas. Primero, que las nubes altas que van a ir en aumento esta próxima noche van a hacer que el amanecer no sea tan frío. Las mínimas van a estar entre 5 y 7 grados. Y mañana va a arreciar el viento del suroeste que nos va a traer ese aire más cálido y va a hacer que suban las temperaturas hasta los 26-27 grados en el norte. En Burgos podríamos alcanzar incluso los 24, igualando el récord que alcanzamos allá en 1957. Veremos al final lo que pasa. Y mirando ya un poquito más adelante, hacia el jueves, vemos que ya ese frente frío que mañana estará tocando Galicia, pues estará barriendo el norte, pero sigue para el jueves y para los próximos días la entrada de vientos de componente suroeste. Así que vamos a tener a partir del jueves más nubes, más viento y un descenso de temperaturas. Descenso que será acusado durante el fin de semana. Lo iremos viendo. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.